una lluvia de críticas por la eliminación del fideicomiso del Fonden. Sin embargo, el gobierno federal asegura que el Fondo Nacional de Desastres Naturales sigue operando, pero ya no como fideicomiso, sino como un programa, y que hay una bolsa de 18 mil millones de pesos. Esto es importante porque hemos estado con la idea de que desapareció el Fonden. Bueno, sí perdió, sí desapareció, pero se asegura que hay una bolsa de 18 mil millones de pesos. Esa no ha desaparecido, o es lo que vamos ahora a ver. Por lo pronto veamos esto previo a la conversación. Lo que se retiró sobre todo del administrador del Fonden, que era Banobras, es el sistema de gestión financiera pública. Es decir, ya no se deja que sea Banobras y los municipios quienes establecen el sistema de facturas y sobre los proyectos de recuperación. Lo que se hace más bien es se centraliza y se transfieren los recursos a los ejecutores, que pudiera ser la Sedena, se activa el plan DN3 o cualquier otro ejecutor como un estado. Lo que les quiero decir es que la cobertura de reserva de efectivo no fue tocada. Actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden. Bueno, Eduardo Buendía es periodista de investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y han desarrollado un trabajo sistemático importante sobre este tema del Fonden. Eduardo, te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Con mucho gusto de platicar contigo y con tu audiencia. Bueno, de nuevo, a ver, primera pregunta. Existe el ya no existe el Fonden, pero existen los dineros del Fonden para lo que se deben de tener esos dineros. O a ver, la verdad que yo estoy hecho un lío con ese tema. Bueno, un poco de lo que nosotros tenemos claro acá en Mexicanos contra la Corrupción es que pues el Fonden sí desapareció como fideicomiso, sí fue extinguido, pero como también lo mencionaba el funcionario de Hacienda, Llorio, precisamente esta bolsa no ha desaparecido, esos recursos están ahí. De hecho, se le destina todavía recursos, pero algo que nos llamó la atención, que revisamos acá en Mexicanos contra la Corrupción, pues es que de esa bolsa que está ahí disponible prácticamente no se ha ejercido este dinero, ¿no? Entonces llama un poco la atención pues de que si existe, no existe, o si están, si sí se van a utilizar. Eso es un poco el dilema que hay todavía con esta cuestión del Fonden. Es un asunto de transparencia, es decir, Eduardo Buendía o tu servidor podemos ir a ver si está el dinero y podemos tener certeza, o ese dinero podría eventualmente estarse usando para otras cosas. Pues digo, al final de cuentas es un dinero que ahí está, que lo que dice el gobierno federal es que sí se debe de emplear, o que sí está disponible para atender estos desastres naturales que pues amenazan al país, como el caso del huracán Otis que impactó hace unos días en las costas de Guerrero. Sin embargo, pues como tú bien dices, no hay un punto en el cual la ciudadanía puede estar bien enterada de dónde están esos recursos, de cuántos recursos hay y sobre todo en qué los han ocupado, si es que los han ocupado, porque te repito, el análisis que hemos hecho acá es que sí está la bolsa, sí existe, ya no como fideicomiso, pero de ese dinero prácticamente no se ha ejercido un solo peso en los años que nosotros revisamos, ¿no? Desde que se extinguió ese fideicomiso. Entonces, pues yo ahí considero que el gobierno federal, ante estas situaciones de tal magnitud como el impacto del huracán Otis, pues sí debería de apelar a la transparencia, de ser mucho más claro y de, sobre todo, anunciar y utilizar esos recursos que están ahí disponibles. Eso es súper necesario. Y con respecto a lo que comentaba el presidente hace unos minutos que tú presentabas, este fragmento de redirigir el presupuesto, pues sería importante no ver con qué mecanismos el gobierno podría trabajar y proponerlo a la Cámara de Diputados, que es la que se encarga de aprobar el tema de presupuesto, pues para redirigir algunos recursos para apoyar en la emergencia que atraviesan las personas que viven en Guerrero y que están siendo afectadas por este fenómeno. Eduardo, ¿hay información de que ese dinero al que hacemos referencia, ya no le llamemos Fonden, ya sabes, nos chocan los fideicomisos, pero siempre y cuando se hagan fideicomisos para el ejército mexicano, ¿verdad? Pero nos chocan los fideicomisos? La pregunta que te hago es, ¿hay conocimiento de que ante hechos que ha vivido el país, Max, el otro huracán, temblores o cualquier circunstancia que lamentablemente se haya vivido entre el año 2019, 2020 y ahora,
haya sido utilizado ese dinero para entrarle a esto que serían un fondo de desastres, o sería actuar, utilizar el dinero para ayudar a la gente ante una situación de adversidad? Sí, por supuesto, es un fondo que se ha activado, digo, cuando ya existía como fideicomiso, sí sé que la figura puede ser muy compleja para entenderla, de hecho son mecanismos que todavía no tenemos claridad porque cada uno tiene también diferentes naturalezas, pero en efecto, o sea, sí han sido esos recursos empleados para atender emergencias. Ahora, lo que sí hay que destacar, hace unos días publicamos un trabajo acá en Mexicanos contra la Corrupción que tiene que ver con las irregularidades que ha presentado el Fonden. El presidente ha dicho que era una bolsa cuyos funcionarios estaban, pues lo utilizaban y estaba plagado de corrupción las acciones que se hacían con ese dinero. Y sí, te comento que, pues bueno, no deja de ser un instrumento que tiene diversos escándalos, ¿no? Lo que nosotros revisamos fueron informes de la Auditoría Superior de la Federación, donde revisó el ejercicio del Fonden, y te quiero decir que en las cuentas públicas que atañan al sexenio de Enrique Peña Nieto y al primer año de Andrés Manuel López Obrador de 2019, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que hubo irregularidades en el ejercicio del Fonden por 347 millones de pesos. Y de esa cantidad, de esos 347 millones de pesos, todavía siguen pendientes por justificarse o por comprobarse 286 millones de pesos, que implica el 83% de las irregularidades. Entonces, sí estamos pues ante un fondo que sirvió para atender casos como el tema, por ejemplo, de los sismos de 2017, los huracanes en 2013 de Ingrid y Manuel, por ejemplo, que también azotaron las costas del Pacífico, pero bueno, no deja de ser un dinero el cual pues se entrega, se distribuye, pero que ya al momento de comprobar y de verificar qué se hizo con ese dinero, pues sí presenta diversas anomalías, ¿no? Que pues siguen ahí presentes. Ese es desgraciadamente el caso del Fonden. Y bueno, quizá platicando un poco de esa cuestión, algo que también nos llamó poderosamente la atención acá en Mexicanos contra la Corrupción, es que José María Tapia Franco, quien fue director general del Fonden en la era de Peña Nieto y que arrastra estas irregularidades que te menciono, pues ahora va a buscar la candidatura por Morena, por ejemplo, para la alcaldía de Querétaro, ¿no? Entonces, sí creemos que es un fondo pues muy importante de ir desentrañando estos datos que tú me preguntas, pero pues también es importante ver qué es del Fonden hoy y qué es de esos personajes que estuvieron vinculados a este fondo, dónde están ahora, ¿no? Sí, cómo no. Oye, a ver, Eduardo, para cerrar, entonces, en sentido estricto, las muchas críticas que se han hecho al uso del dinero o al dinero como tal, habrá que reconocer que no proceden, porque, digamos, ese dinero ahí está y quisiera pensar que a partir de ya se está utilizando ahora en el caso de Acapulco. ¿Estoy en lo correcto o no? Pues vamos, las críticas de si ya desapareció, de si está o si existe o no, pues bueno, hay que decir que cambió de nombre, Sí. ¿no? Eso en principio, cambió de naturaleza el Fonden. Muy bien. Pero esa bolsa de dinero podemos determinar que sí existe, que están los recursos ahí disponibles. Ahora, con respecto al uso de ese dinero, pues podemos decir que en los últimos años no se ha ejercido un solo peso. Esa bolsa está ahí disponible, pese a que sí se han presentado desastres naturales en el país claro, en años anteriores. Sin embargo, lo que yo aquí propongo y también considero es que hay que estar muy pendientes de si sí se va a utilizar esa bolsa de dinero o no, porque, a ver, algo es innegable. El caso de Guerrero, se van a necesitar muchísimos recursos para ayudar a las personas afectadas y para reconstruir todo lo que dejó a su paso el huracán Otis. Eso es claro, pero yo creo que ya más adelante iremos viendo y tenemos que preguntarnos y preguntarle a las autoridades si el dinero para atender esta emergencia sí va a salir de este fondo, fideicomiso Fonden antes, ahora bolsa de Fonden, y preguntarle si no sale de esa bolsa, de dónde más se está tomando dinero para ayudar a la población pues a contener y a resarcir todos estos impactos y estos daños. Ahora, lo que sí queda claro es que traemos un pendiente que no se ha investigado del gobierno de Peña Nieto y parte de este gobierno al inicio de su administración.
Sí, exactamente. Hay ahí una cifra que por supuesto que se debe de revisar. Ahora está en manos de la auditoría, que es la que observó este dinero, pues proceder, ¿no? Contra los responsables. Entonces, pues sí hay 286 millones de pesos que están todavía ahí en el limbo y que por supuesto lo esperable es que termine de comprobarse o si no, pues sancionar a los personajes que ejercieron ese dinero y que no han resuelto, pues digámoslo así, estos temas y estos cuestionamientos que les ha hecho la Auditoría Superior. Te mando un gran saludo, Eduardo. Gracias que estuviste con nosotros en este viernes. Gracias a ti, Javier. Un gusto saludarte y también a todo tu auditorio.